Ok, ya debe estar grabado. Eh, Muy bien. Entonces, si no hay dudas, pues vamos a continuar con la clase. En este caso, pues vamos a ver la unidad uno. Vamos a empezar a ver la unidad uno. A ver hasta dónde llegamos. Ahí ya deberían estar viendo la pantalla, la presentación. ¿Ok? Nada Sí, más déjenme. Pongo esto. Ahí está. Ok. Entonces, la unidad uno es Introducción a la Ingeniería Metalúrgica y de Materiales. Simplemente pues va a ser una breve introducción para que nos pongamos en el contexto del curso y de esta manera pues podamos entender un poquito más a futuro lo que serían las aplicaciones de los balances que vamos a aprender a hacer, que son el macroscópico de materia, el macroscópico de energía y el balance de momentum, ¿no? Principalmente. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Primero una introducción a la ciencia de ingeniería de materiales, una introducción a la ingeniería de procesos metalúrgicos y de materiales, las herramientas de la ingeniería de procesos y algunos ejemplos de procesos metalúrgicos para pues que vayan aprendiendo algunas cosillas de los procesos. Entonces, lo primero que nos interesa dentro de la ciencia de ingeniería de materiales es conocer pues qué es un material y por qué son importantes los materiales en ingeniería. ¿Ustedes por qué creen, o más bien, qué definición tienen de material en su cabeza y por qué creen que son importantes en la ingeniería? pues yo siento que los materiales principalmente sería como que la materia prima, ¿no? Para poder hacer ahora sí que todo tipo pues de cosas, ¿no? Estructuras, coches para cosas para las autopartes, para aviones, Ok. etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, toda la materia prima está hecha de materiales. Y bueno, como decís, parte de por qué son importantes en ingeniería, pues es porque nos permiten desarrollar cosas, ¿no? Fabricar cosas. Podemos quedarnos un poquito con una definición similar. En general, la palabra material pues viene del latín, materiales, que pues quiere decir relativo a la materia, lo cual no nos deja este, muy bien definido lo que es, pero bueno, esto está compuesto por la raíz mater, que alude a la madre, matriz o materia, y la partícula ella, que es cualidad. Entonces quiere decir todo lo relativo a la materia, ¿no? En general vamos a decir que un material es todo aquello que muestra características o particularidades físicas. ¿Qué quiere decir con física? Pues que es todo aquello que es tangible en el mundo, ¿no? Todo aquello que nosotros podamos procesar o que podamos interactuar con él, pues vamos a decir que está hecho de un material, está fabricado de un cierto material. ¿Por qué son importantes para nosotros en ingeniería? Pues justamente porque dependiendo de las características que tengan estos materiales, pues van a tener una aplicación en el mundo. Y esa aplicación nosotros la vamos a poder controlar, inclusive vamos a poder modificar el material que ocupamos para esa aplicación basándonos en criterios de selección de materiales, de tal manera que vamos a mejorar siempre, buscar la mejora del desempeño de esas aplicaciones. Por ejemplo, bueno, nos comentaste de la industria automotriz, de que se hacían de que con los materiales pues podíamos hacer eh, autopartes, ¿no? O lo que serían partes de un automóvil. Originalmente muchos de esos materiales pues se han ido modificando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, antiguamente, hace muchos años, les estoy hablando, pues hacíamos las carrocerías de madera con lámina de acero, ¿no? Esto hacía que fuera mucho más duro, mucho más resistente a la carrocería, pero no absorbía muy bien el impacto al momento de tener un accidente. ¿Por qué? Porque justamente ese material, al ser tan poco susceptible a la deformación plástica, no absorbe bien las colisiones y eso hacía que fuera más peligroso chocar, ¿no? Entonces actualmente pues se cambiaron por materiales que fácilmente son deformables y de esa manera pues absorben parte del impacto, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, los motores
no, no está todavía hecho totalmente el cambio de lo que sería el hierro al aluminio, pero en algunos motores se ha hecho el cambio de algunas partes, en lugar de hacerlas de acero o de hierro, las están haciendo de aluminio porque de esa manera el aluminio tiene una menor densidad, entonces de esa manera reducimos el peso del automóvil y pues ayudamos al ahorro de combustibles y sobre todo pues alcanzar velocidades un poquito mayores, entonces pues eso viene de la bueno, eso habla de lo importante que es conocer las propiedades de los materiales para nosotros, ¿no? Como ingenieros. Eh, Todos los ingenieros tienen que saber algo de materiales, pero específicamente pues los ingenieros metalúrgicos o en materiales, pues tienen que profundizar un poquito más en el entendimiento de esas propiedades, ¿no? Y bueno, dentro de la ciencia e ingeniería de los materiales se clasifican en 5 tipos principales, que son los metales, los cerámicos, los polímeros, los semiconductores y los materiales compuestos. Empezamos con los metales, que son los que más nos conciernen a nosotros como metalúrgicos. Y bueno, los metales tienen ciertas características, que es que son buenos conductores, tanto eléctricos como térmicos y son relativamente resistentes, tienen una alta rigidez en muchos casos, hay una gran gama, ¿no? de materiales metálicos. Por ejemplo, si nos vamos a materiales como el plomo, pues no tienen tanta rigidez, pero la mayoría pues van a tener una buena rigidez, una buena ductilidad, van a ser fácilmente conformables y bueno, presentan una cierta resistencia al impacto bastante buena, ¿no? Por ejemplo, tenemos los aceros o los hierros. Las aleaciones base aluminio, que les decía son un poco más ligeras, aleaciones base cobre, aleaciones base magnesio, que también son muy ligeras, cobre, latones, bronces, etcétera. Y bueno, entre ellos van a tener pues diferencias muy sustanciales, ¿no? Em, Así nada más a manera de ejemplo, ¿ustedes podrían decirme cuál es la diferencia entre un acero y un hierro? En que uno, digo, es nada más el metal y el otro es una aleación, ¿no, profesor? Mm, ok. Ahorita están empezando en la metalurgia, pero bueno, cuando nosotros nos referimos a hierros, no nos referimos al metal puro, al hierro puro. Eh, en general se van a llamar hierros colados. Ambas son aleaciones hierro-carbono. Ujú. Pero la diferencia es el contenido de carbono que poseen. Los aceros son aleaciones hierro-carbono que tienen hasta un 2% de carbono. Ese límite no está puesto de manera arbitraria, es porque los aceros tienen una cualidad que es que se pueden austenizar. Y bueno, la austenización es un cambio de fase que nos permite hacerle tratamientos térmicos. Entonces, con un tratamiento térmico, ese acero, con una misma composición química, puede tener una gama de propiedades muy grande. El hierro son aleaciones hierro-carbono que tienen más de 2% de carbono. Normalmente el límite está en un 3,5, un 4 máximo. Generalmente se trabaja con menor contenido de carbono, ¿no? Porque entre más carbón, más frágil es. Ahora, ¿cuál sería la diferencia principal de propiedades entre un acero y un hierro? Que como les digo, al tener más carbón, el hierro es más rígido, es más frágil, pero también eso lo hace más resistente a lo que sería el desgaste. Y bueno, eso le da unas aplicaciones diferentes a los que sería un acero. Por ejemplo, un acero es un material muy barato, es un material que se produce en cantidades muy grandes y es lo que nos ha permitido desarrollarnos como humanos, porque si no tuviéramos acero, nunca hubiéramos podido acceder a construcciones tan grandes o a tener medios de transporte tan sólidos y tan económicos, por lo cual, pues mucho del desarrollo de la sociedad pues, se lo debemos al acero como material estructural. Tiene una amplia gama de propiedades y les digo, parte de ello es que pues, se puede conformar rápidamente y pues tiene ciertas características, ¿no? Que se pueden variar. El hierro, por otra parte, si nosotros lo usamos para hacer una estructura muy grande, pues no nos va a servir porque es muy frágil, se va a romper.
Pero, por ejemplo, aquí este disco de frenos que ven en la imagen, pues es un disco de hierro. ¿Por qué es de hierro? Porque tiene una mayor resistencia al desgaste. De hecho, antiguamente algunas coladeras se hacían de hierro, pues porque pues esa resistencia al desgaste hacía que durara más. El carbono le da una cierta cantidad de autolubricación, así que disipa el calor rápidamente. Entonces eso nos va a ayudar también a que en este tipo de aplicaciones donde hay mucha fricción, pues va a ser muy, muy valioso, ¿no? Eh, y eso nada más por mencionarles una diferencia así sencilla entre ambos materiales, ¿no? Entonces cada uno va a tener, a pesar de ser los dos la misma base, hierro-carbono, pues cada uno tiene sus características específicas, ¿no? Tenemos por otro lado ahí en la imagen el aluminio, que ya les había platicado, pues es menos denso y entonces modificar partes con este tipo de aleaciones, pues nos va a ayudar a, este, a reducir pesos, ¿no? Inclusive con aleaciones base magnesio. Y parte de lo que sean buenos conductores, pues tenemos los metales más puros, por ejemplo, ese cobre que es electrolítico y que nos ayuda a hacer este cableado eléctrico, ¿no? Porque al ser puro, pues tiene una mejor conductividad eléctrica. ¿Alguna duda de los metales como material? Su microestructura. Ah, con referente a la diferencia entre el hierro y el carbono, sí, también la microestructura cambia entre los dos. El hierro, pues tiene grafito libre y el acero pues tiene más que nada granos con fases como perlita y ferrita principalmente, pero pues también puede tener otras cosas, dependiendo si tiene tratamiento técnico. Bueno, el siguiente tipo de material es el cerámico. El cerámico se caracteriza principalmente por ser un aislante térmico y eléctrico muy, muy bueno. Y bueno, son relativamente frágiles, ¿no? Son muy duros, y resisten mucho los esfuerzos compresivos en cuanto a sus propiedades mecánicas. A nosotros como metalúrgicos, pues nos interesa sobre todo su característica de ser aislantes térmicos. Pues los usamos mucho para ese tipo de aplicaciones. Algunos ejemplos son el óxido de aluminio, que es la alúmina, se llama, el dióxido de silicio, el óxido de manganesio, el carburo de silicio. Entonces, todos esos los usamos principalmente como aislantes en lo que serían sobre todo los hornos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un crisol de aluminio en las imágenes, un crisol de carburo de silicio, ahí hay un ladrillo refractario, que seguramente es base óxido de magnesio. Entonces, a nosotros nos interesa principalmente eso, que son buenos aislantes térmicos. Entonces, los usamos mucho para aplicaciones de alta temperatura. Tenemos los polímeros tienen baja conductividad también, térmica y eléctrica, pero no son tan resistentes como lo que sería un refractario, sobre todo a las altas temperaturas llegan a fallar, ya sea que se quemen o que se descompongan. Entonces, no los podemos aplicar para eso, pero sí para aislar sistemas químicamente, ¿no? Porque son muy inertes en la mayoría de los casos. No tienen tanta resistencia como lo tendría un cerámico o un metal. Generalmente su resistencia es limitada. Y bueno, ejemplos son el polietileno, resinas epóxicas, policloruro de vinilo o PVC, entre muchos otros. Hay una gran variedad de polímeros. Y bueno, tienen su nicho de aplicación, al igual que los metales, los cerámicos y ahora los polímeros. Estos serían como los tres tipos de materiales básicos. Tenemos otros dos materiales dentro de la clasificación. Una son los semiconductores, que estos son esenciales en lo que sería la electrónica y las telecomunicaciones, ya que nos ayudan a generar lo que son procesadores o componentes electrónicos, ya que su principal característica es que su banda de conducción y su banda de valencia están relativamente cercanas y se pueden modificar dependiendo de la cantidad de corriente que les apliques. Pues si bajo determinadas corrientes actúan como aislantes y bajo determinadas corrientes actúan como conductores. Entonces permiten el paso de electricidad o lo bloquean dependiendo de las señales eléctricas que reciban. De esa manera, pues podemos usarlos para hacer procesamiento de datos, ¿no?
Algunos ejemplos son el silicio, el germanio, algunos otros más. Eh, Hay algunos materiales que sirven como semiconductor a temperaturas muy, muy bajas. eh, y sobre todo, pues esos se usan para supercomputadoras, ¿no? Les digo, este es un tipo de material muy específico que funciona de esa manera, ¿no? Finalmente tenemos los materiales compuestos, que los materiales compuestos son materiales que se forman a partir de dos. Un material base que se denomina matriz y un material o agente reforzante, que es un material del cual queremos parte de sus propiedades, pero no todas. Al igual que de la matriz, queremos parte de sus propiedades, pero no todas. Este refuerzo pues, puede estar en forma de fibras, en forma de partículas, en forma de hojuelas, podría ser incluso láminas. Y bueno, lo que hacemos es fabricar un material, ya sea, bueno, hay muchos métodos de fabricación. Uno de tantos es que fabriquemos la preforma con el refuerzo. Ese va a ser un medio poroso y después inyectamos la matriz, que es lo que le va a dar como sostén al material. Hay formas de fabricarlos en líquido, sobre todo, por ejemplo, los metales, los materiales metálicos, compuestos de matriz metálica, pues fundimos el metal, le agregamos el refuerzo que no debe ser soluble dentro del material y luego lo solidificamos y así nos queda un material compuesto. Otra forma es depositar sobre una matriz, ir depositando, sobre un refuerzo, ir depositando el material de matriz. Y bueno, hay muchos tipos, ¿no? Dependiendo de la matriz que se use y el refuerzo que se use. Les digo, la idea principal es que nosotros queremos tener lo mejor de ambos materiales. Por ejemplo, el carbono. Vamos a hablar del carburo de silicio, porque ese es un ejemplo que el metal que se da, ¿no? Pues el carbono de silicio es un cerámico. Como cerámico, pues es muy resistente al desgaste y es bueno para aislar térmicamente el entorno, ¿no? Y podemos hablar de una aleación, por ejemplo, de aluminio. El aluminio es muy ligero. Entonces, si yo quiero la resistencia que tiene el cerámico, pero conjunta con esa baja densidad que va a tener el aluminio, hay materiales que lo podrían dar, pero son muy caros. Entonces, una de las formas en la que podemos obtener esa mejora de ambos mundos, pues es hacer un material base aluminio reforzado con partículas, hojuelas o fibras de carbono de carburo de silicio. De esa manera, pues vamos a tener ese incremento en la resistencia por el carburo de silicio, mientras que tenemos esa baja densidad, ¿no? Y además ese aluminio pues le da cierta cohesión. Se usan mucho ya en aplicaciones como la aeronáutica, donde pues hay paneles de materiales compuestos que pues van a tener esa baja densidad, pero van a tener una resistencia alta, ¿no? Entonces, ejemplos de estos, pues aluminio reforzado con carburo de silicio que les platiqué, o polímeros reforzados con fibra de carbono. Entonces, cuando ven la fibra de carbono, pues realmente no son solo fibras, sino que están embebidas en una matriz polimérica. Ahí lo que queremos, pues, es la ligereza del carbono, más la flexibilidad que le da el polímero, ¿no? Para que podamos hacer formas con baja densidad, pero alta resistencia. Profesor, ¿también podría ser las hélices del helicóptero como un compuesto? Las hélices, no estoy seguro, tendría que investigarlo si la están aplicando ahí. Más que nada se usa como forma de paneles, no estoy seguro si las hacen con alguna Se fibra, supone tendría que que investigar. utilizan cable de carbón, ¿no? Creo. ¿Cable de carbón? Puede ser. Sí, sí es Cable de así, sí. carbón y recubrimiento de aluminio, creo. Entonces sí, sí, ese sería un ejemplo de un material compuesto. Sí, Ok. sería un ejemplo de aplicación. Entonces ahí lo que están buscando pues es la rigidez del carbono, pero pues la baja densidad del aluminio, ¿no? Para gastar menos energía. Superconductores, sí, también ya hay superconductores, que sería otro tipo de material, nada más que como no viene en la definición clásica, pues todavía no lo metemos, pero sí también es. ¿Alguna otra duda?
¿Algún comentario? Todo bien, profe. O bueno, de mi parte. ¿Todo bien? Ok. Entonces, Sí, bueno, todo bien, profesor. eh, ¿qué es lo que nos interesa? Pues que estos materiales pues nos van a dar una gama amplia de aplicaciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo la conductividad térmica, ¿no? Entonces vemos que los metales pues son más conductores, los cerámicos, puede haber cerámicos conductores o puede haber cerámicos no conductores y podemos ver los polímeros que en general van a ser aislantes, ¿no? Entonces dependiendo de qué busquemos, pues seleccionamos dentro de esta gama de materiales cuál es el que a nosotros nos interesa para la aplicación que vayamos a hacer. Eh, Hay este tipo de mapas donde, por ejemplo, tenemos en un eje lo que es la resistencia a la afluencia en megapascales y del otro lado la densidad. Ujú. Entonces aquí vemos una relación más o menos lineal entre lo que sería la resistencia y la densidad, ¿no? A mayor densidad normalmente va a haber mayor resistencia, pero dentro de eso pues hay también gamas de materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos una aplicación, como decían, de las hélices de helicóptero, pues queremos que sea poco denso, ¿no? Pero si usamos una espuma o usamos un polímero flexible, pues ¿qué va a pasar? Que la hélice se va a deformar y no, o incluso va a fallar, se va a romper antes de poder elevar la masa del resto del helicóptero. Entonces, tenemos que buscar uno de baja densidad y que tenga una alta resistencia, ¿no? Pues por ahí tenemos que ver qué material nos da las características que nosotros buscamos. Entonces hay muchos mapas de este estilo, relacionando varias propiedades entre sí. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia? Ya lo había discutido un poquito, pero principalmente que los materiales, pues es todo aquello que no, con lo cual nosotros vamos a usar como materia prima para la manufactura y el procesamiento de los mismos y de esa manera, pues, generar un componente, ¿no? Entonces tenemos que conocer la selección de los materiales y además pues está parte de la ciencia actual pues está en el desarrollo de nuevos materiales, ¿no? Nosotros como metalúrgicos pues también tenemos la capacidad de transformar ese material, les decía que como tratamientos térmicos también podemos recubrirlo de otro material, generar un nuevo compuesto, de tal manera que obtenemos propiedades que satisfagan criterios. Ujú. Y bueno, lo que buscamos es reducir las fallas, reducir el costo y actualmente pues también reciclar, ¿no? Nuevos, que los materiales sean reciclables, que no, que al término de su vida útil pues podamos volver a utilizarlos con un procesamiento relativamente económico, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de materiales disponibles, a nosotros lo que nos interesa es poder seleccionar el adecuado para la aplicación que busquemos. Y en ese aspecto, pues lo que como ya vimos la clase pasada, cuando leímos el plan de estudios y qué buscábamos al finalizar la formación de un ingeniero químico metalúrgico, pues es que domine esta relación, ¿no? Cállese. Estructura, propiedades, procesamiento y comportamiento. Eh, mm, y bueno, nosotros pues en esta clase vamos a estar más cerca del procesamiento, pero lo que buscamos pues siempre es dominar todo el tetraedro, ¿no? Que nosotros cualquier material que tengamos disponible, pues podamos conocer su estructura, saber si la podemos cambiar mediante algún procesamiento, saber qué buscamos del comportamiento, que eso más bien es lo que nos dice el cliente normalmente, qué es lo que busca, o qué norma quiere que cumpla, eh, que está basado pues, en las propiedades, ¿no? Entonces, todo está interconectado. Si movemos un vértice, pues los otros se van a mover también. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ciencia e ingeniería de materiales. No, de momento no, profesor. Ok. Pues lo siguiente es que conozcamos qué es la ingeniería de procesos metalúrgicos y de materiales. Esta materia, pues, es la introducción a la misma, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que saber qué es la ingeniería de procesos
y cuáles son los procesos metalúrgicos y de materiales. ¿Qué se imaginan que es la ingeniería de procesos? Primero que nada. Pues sería como los pasos que se llevan a cabo para la formación de los mismos. Los pasos que se llevan a cabo para la transformación de los mismos. Ok, es parte de la ingeniería, es que nosotros queremos, pues conocer las etapas para realizar una transformación de un material. Ujú. A ver, dice, la ingeniería es como una ciencia que busca beneficiar un proceso, o sea, que sea más eficaz. También queremos mejorar los procesos, queremos optimizarlos, es parte de... ¿Qué es un proceso? ¿Qué me dirían que es un proceso? Una serie de pasos, ¿no? Ok, una Para... serie de pasos para alcanzar un fin. Ujú. Ajá. Entonces queremos conocer una serie de etapas o una serie de pasos para obtener un producto final, ¿no? Entonces la ingeniería de procesos es justamente eso, mejorar la eficiencia de esas etapas, conocer esas etapas para obtener ya sea una mejora en el producto final o una mejoría dentro de el tiempo, los costos, todo aquello que involucra esa serie de pasos. Y en ese aspecto, pues a nosotros los que nos interesan son los procesos metalúrgicos y de materiales. Ajá. Eh, Se pueden aplicar la misma metodología de ingeniería de procesos en todos los procesos, no solo en los nuestros. Podrían ser farmacéuticos, podrían ser procesos de alimentos, ajá, pero bueno, a nosotros nos interesan los metalúrgicos y de materiales. ¿Conocen algún proceso metalúrgico? Por ejemplo, podría ser la fundición o el templado. La fundición o el templado, ok. Sí, ambos son procesos metalúrgicos. La fundición, si ustedes bueno, si escuchan fundición, normalmente lo que se imagina el grueso de la población, pues es que el cambio de fase, ¿no? Pasar de sólido a líquido. Pero bueno, ya como metalúrgicos, pues deben conocer que la fundición es un proceso de manufactura, en el cual partimos de un metal líquido, lo vaciamos en un negativo de la forma final que queremos y así obtenemos es un material, bueno, una pieza, ¿no? De nuestro material metálico. Y en el caso del tratamiento térmico de temple, pues es parte de la subprograma de tratamientos térmicos, pero justamente pues el temple pues es su propio tratamiento, su propio proceso, el cual pues tiene ciertas características que se tienen que cumplir. Eh, Hay muchos más, ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero bueno, la idea es que a lo largo de la carrera ustedes aprendan diferentes procesos metalúrgicos y lo vayan relacionando con lo que conocen en otras asignaturas, ¿no? Entonces, bueno, la ingeniería de procesos pues nos interesa para el diseño de procesos, la operación, el control de la operación, ya sea las variables o las mismas etapas que vaya a haber en el proceso, el control, la optimización del proceso, como decían, y bueno, en el caso de los procesos metalúrgicos, pues es un poquito más complejo porque pues tenemos que conocer física, química, involucran muchas matemáticas, e inclusive hay biología en muchos procesos metalúrgicos. Bueno, en algunos procesos metalúrgicos, sobre todo pues en el ámbito de la corrosión microbiológica. También, por ejemplo, si hacemos prótesis metálicas, pues ahí entra mucho de conocer biología. Y hay incluso procesos que usan agentes biológicos para obtener valores metálicos, ¿no? Bueno,
la ingeniería de procesos, pues se va a aplicar en todas las industrias metalúrgicas, como puede ser la fundición, la corrosión y protección, el procesamiento de minerales, el desarrollo y selección de materiales, el conformado mecánico, el diseño de piezas metálicas e incluso en el desarrollo de software, pues se usa los conocimientos que tenemos de ingeniería de procesos. Y bueno, es el puente, la ingeniería de procesos, entre el comportamiento del proceso y las características del producto. Un buen proceso nos asegura un buen producto. Es esa parte, ¿no? Entonces les decía que ya sea en estado sólido o líquido, pues es muy complejo un proceso metalúrgico. Vamos a ver algunos ejemplos. Pues ya mencionaban el proceso de fundición, pero bueno, para los que no lo conozcan tan a profundidad, pues es un proceso de manufactura, ¿sale? Parte de 2 o 3 líneas de producción que se trabajan de manera simultánea y lo que nosotros queremos es obtener un negativo de la pieza final que tenemos, vaciar metal líquido que rellene ese negativo y de esa manera obtener una pieza final. Ahora, ¿cuáles son esas 2 o 3 líneas de producción simultáneas que les comento? Pues la primera y la que todo el mundo se imagina, principalmente cuando estamos hablando de fundición, es la fusión y tratamiento del metal líquido. En esta línea de producción, pues lo que hacemos es tomar materia prima sólida, llevarla al estado líquido, y a ese líquido hay que aplicarle una serie de procesamientos para obtener al final las características que deseamos tras la solidificación del metal. Es un proceso complejo, lo van a llevar en octavo semestre, pero bueno, eso es lo que la mayoría pues se imagina, ¿no? Cuando está hablando de metalurgia, pues muchos de ustedes a lo mejor se vieron atraídos por este proceso, ¿no? Por ver el metal fundido. Pero no es la única línea de proceso que implica la fabricación de un componente por fundición. También tenemos la producción de moldes. Hay veces que el molde ya es permanente. Muchas veces pues puede ser de acero, pero por ejemplo, si están fundiendo un hierro que funde a 1400 grados y entonces lo trabajan a 1500 y lo vacían en un molde de acero que funde a 1600, a lo mejor ahí ya están teniendo una disolución del metal sólido, ¿no? A lo mejor no lo funden, porque no lo funden, pero a lo mejor ya lo empiezan a disolver. Pues la mayoría de los procesos de fundición requieren la producción de moldes de arena. Un molde de arena sería como, así como un símil, es como hacer un castillo de arena. Tienen que hacer una forma que mantenga suficiente resistencia estructural para que aguante el vaciado del metal. Entonces, esa arena, pues, normalmente va a ser dióxido de silicio, base dióxido de silicio, pero puede ser que tenga otros óxidos y además le vamos a agregar un agente aglomerante que ayude a mantener la forma y que le dé resistencia mecánica, que pueden ser bentonitas sódicas o cálcicas, y le vamos a agregar cierta cantidad de humedad. La humedad lo que hace es inflar la bentonita y esta atrapa los granos de arena y de esa manera pues nuestra forma que nosotros generamos o diseñamos pues se va a mantener durante el proceso de vaciado. Pues por aquí pues ya tenemos varias cosas que controlar, igual que aquí, ¿no? Ahora, hay otra línea de producción que no siempre está, depende de si la pieza tiene huecos adentro, que es la producción de corazones. Y los corazones pues también están hechos de arena, pero tienen que tener una resistencia mayor. Y un corazón se llama así porque va al interior del molde, ¿sale? Va atrapado por el molde de tal manera pues que deje los huecos que nosotros deseamos. Este corazón, pues les digo, está hecho de arena, se hace con un proceso un poquito diferente no lleva bentonitas ni agua muchas veces, a veces lleva un aglomerante de otro tipo que ya que se endurezca químicamente o con temperatura, y de esa manera pues obtenemos esto, ¿no? Estamos hablando de un molde, esto se llama arena en verde porque no lleva ningún tratamiento a la arena, ¿no? Simplemente lleva la bentonita y con agua se da la forma. Y bueno, al final, pues nosotros tenemos que llegar al punto donde convergen las tres líneas de producción, ¿no? El molde tiene que estar listo junto a los corazones para armarlo y luego le vamos a vaciar el metal. Ahora, una vez vaciado, pues obtenemos una pieza. Vean que tiene algunas cosas que no queremos,
Esto es debido a algunas contracciones del metal que se tienen durante la solidificación y que nos dejaría poros si no estuvieran. Se llaman rechupes. Entonces tendríamos rechupes si esto no viene. Hay que direccionar la solidificación, o sea, es un proceso complejo, ¿no? Y bueno, al final se maquina para obtener la pieza final. Ahora, aquí hay un reto, ¿no? Les decía que a esto le agregamos humedad para que mantenga su forma. Si yo tengo mucho antes los moldes de lo que está listo el metal líquido, lo que va a pasar es que este molde empieza a perder humedad. Y conforme pierde humedad se vuelve más frágil. Así que si el molde está mucho tiempo antes de lo que sería la fusión, pues eso va a provocar que al momento de vaciar, pues se va a desmoronar y entonces voy a tener arena atrapada, no va a tener la tolerancia dimensional que yo busco, va a ser un desastre, ¿no? Además tengan en cuenta pues que el molde pues va a estar cerca de lo que serían las unidades de fusión. Entonces ahí es un ambiente caliente, se va a evaporar un poco más rápido. Ahora, si yo tengo el metal mucho antes de lo que tuviera el molde, pues tengo que mantenerlo fundido y mantenerlo fundido implica que lo tengo que calentar y es un costo muy elevado. Además, si yo le hago ciertos tratamientos, hay veces que ese tratamiento se pierde cuando pasa mucho tiempo. Por ejemplo, que le agregue tierras raras para generar nucleación heterogénea. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar es que esa tierra rara a lo mejor va a perder el tamaño que nosotros queramos y pues nos va a impedir que haga su función correctamente, ¿no? Entonces hay muchas complicaciones y pensando en este proceso y sabiendo que la función del ingeniero de procesos es controlar la operación, es decir, las variables, ¿qué variables de proceso se imaginan que hay en la fundición? O denme algunos ejemplos, piensen en algunos. ¿Qué se les ocurre? ¿No? A ver, pensemos en la fusión. ¿Qué variables creen que sean importantes? Temperatura, presión, Temperatura y densidad, presión. Ok, ahí pensemos. La presión muchas veces la trabajamos a presión atmosférica, porque pues a muchos talleres de fundición pues son más bien no muy controlantes de lo que le pasaría a la aleación, ¿no? Sí la queremos limpia, pero pues muchas veces de presión atmosférica es suficiente. Hay aleaciones muy especiales que sí requieren una atmósfera controlada, en cuyo caso, pues sí queremos controlar la presión. Sobre todo, piensen que este metal líquido va a estar en contacto con la atmósfera. Entonces, ¿eso que ocasiona? En la atmósfera hay oxígeno, el oxígeno con metal, pues da óxidos. Si hay muchos óxidos, pues aquí vamos a tener un líquido que tenga muchas impurezas. Por otro lado, una presión de vacío o con la atmósfera controlada, pues es muy caro, ¿no? Así que hay que llegar ahí a un equilibrio. Ahora, temperatura también es importante. En cuanto a temperatura, pues entre más lo calentemos, más caro va a ser fabricar el metal. Además, entre más caliente, pues más fácil es que reaccione, por lo cual pues se va a perder mayor cantidad de elementos de aleación formando óxidos e inclusive pues el metal pues también va a estar más sucio, ¿no? Además hay una propiedad que es la fluidez del metal. Esa propiedad pues depende de la temperatura. Entre más, y la fluidez, pues más que fluidez es la viscosidad, ¿no? Lo que controlamos, pero bueno, le llaman fluidez los fundidores. Entonces, bueno, ahí la viscosidad pues se reduce entre mayor sea la temperatura y más fácil es que llene el molde. Si está muy baja la temperatura, pues esto a lo mejor no alcanza a llenar completo. Tenemos partes sobrantes, ¿no? Entonces, por ahí pues hay efecto de esas variables, ¿no? Serían dos ejemplos.
En el molde yo les hablaba de la humedad. Si está muy húmedo, también aquí causaría problemas, porque ¿qué le pasa al agua cuando la calentamos mucho? Se evapora. Se evapora. Y entonces imagínense que aquí adentro de este molde generamos vapor. ¿Qué creen que va a pasar? ¿A dónde se va a ir esa burbuja? Puede que se impregne hacia abajo o hacia arriba, tipo como en las gelatinas, Ujú, que llegan para que no se quede la burbuja en medio y suba. Entonces, así. justamente creo que es homogéneo. Que nuestra fundición se vuelva homogénea. Ajá, entonces nuestra burbuja va a causar un problema. Entonces, ya sea que se vaya hacia abajo y se atrape aquí al fondo, entonces no va a llenar el metal, ya sea que se empiece a mover homogéneamente en el metal, entonces vamos a tener poros adentro de la pieza, este, o ya sea que intente subir y pues también eso nos va a causar que no llene bien, ¿no? Normalmente la arena tiene cierta porosidad para evitar que, pues que quede atrapado el gas, o sea, va a dejar pasar la arena, tiene resquicios en donde va a dejar pasar ese gas. Entonces ahí tenemos que controlar eso. Hay que controlar el contenido de humedad para que no tengamos mucho vapor, pero tengamos la suficiente resistencia e inclusive para que la porosidad del molde pues sea la adecuada, ¿no? Entonces sí nos va a causar muchos problemas, así como dice su compañero, o sea, al momento de solidificar nosotros no queremos que llegue a tener esas burbujas, ¿no? Queremos que nuestra pieza sea sólida y resistente. En los corazones pues también tendríamos algunas variables como la temperatura de curación, la composición que va a tener, etcétera, que también varían mucho, ¿no? A ver, vamos a ver otro ejemplo. Pues aquí tenemos la obtención de cátodos de cobre. Este es un proceso hidrometalúrgico, ¿ok? ¿Cómo es la obtención de cátodos de cobre? Pues hay dos formas de obtenerlo. En este caso, vamos a hablar de lo que serían las pilas de lixiviación. Cuando tenemos un mineral de baja ley, que quiere decir que tiene bajo contenido metálico, pero que sí tiene algo, pues para aprovecharlo lo hacemos mediante procesos hidrometalúrgicos. Los pirometalúrgicos que involucran temperatura, como dice su nombre, los reservamos para minerales que tengan mucho contenido y de esa manera pues toda la energía térmica se aproveche lo mejor posible. Pero si no tiene mucho valor, pero sí tiene algo que podemos sacar, pues hacemos esto que se llaman pilas de lixiviación, que son montañas del mineral las cuales se riegan con un ácido y ese ácido lo que va a hacer es disolver el valor metálico y lo va a llevar a lo que llamamos una pileta de lixiviación, ¿ok? Entonces aquí le vamos a ir irrigando ácido, ese ácido pues va a colectar el metal, el valor metálico, y ven que aquí pues tiene un color azul clarito, ¿no? El azul normalmente es el color que obtiene la solución que tiene el cobre disuelto. Entonces, bueno, pues aquí tiene una baja concentración, ¿no? Entonces, ya que tenemos este, este líquido con una baja concentración de cobre, lo que hacemos antes de pasarlo a un proceso de refinación electroquímica o electrodeposición es pues concentrarlo y esa concentración se obtiene mediante la extracción por solventes. Entonces, este es un proceso en el cual ponemos en contacto nuestra solución lixiviada con un agente orgánico. Y este agente orgánico nosotros lo vamos a, mediante un control de la acidez de la solución y de algunos otros reactivos, vamos a lograr que el cobre sea más soluble en el orgánico de lo que es en la solución líquida. Entonces, bueno, ese cobre pasa a lo que es el orgánico y luego lo pasamos a otra pileta en la cual invertimos el proceso. Y entonces pasamos ese orgánico a lo que sería, pasamos el cobre del orgánico a lo que sería la solución acuosa. Y entonces vean que esta ya tiene un colorcito más intenso de azul y esa ya pasa a un proceso electroquímico, que es la electrodeposición,
en donde pues depositamos mediante cargas eléctricas ese ion cobre sobre placas de acero inoxidable para obtener lo que llamamos cátodos de cobre, ¿sale? Pues a grandes rasgos, pues ese es el proceso de lixiviación. En este caso, ¿qué variables creen que se podrían controlar? A ver, por ejemplo, ¿aquí creen que la concentración de ácido sea importante? Sí, Es importante. Vean que, por ejemplo, aquí, este ácido que despojamos del ion, lo recirculamos a lo que es la pileta de lixiviación. Muchas veces a lo largo del tiempo, pues va perdiendo su composición original. Entonces, para poder mantener este proceso funcionando, hay que recondicionarlo, y a recondicionarlo es meterle un flujo de ácido nuevo que nos ayude a mantener esa composición, ¿no? Pues por ahí hay algo importante. Aquí en este proceso de extracción, una variable muy importante es la agitación, porque la agitación es lo que nos da la cinética de despojo. Si nosotros no agitamos y dejamos que simplemente se despoje por pura diferencia de concentración, lo que va a pasar es que va a tardar mucho tiempo. Y mucho tiempo, pues es algo que no tenemos en una industria, ¿no? Entonces aquí metemos una cierta agitación de manera que genere burbujas o gotas, más bien, más que burbujas, gotas de este orgánico que estén en contacto con lo que es la solución acuosa. Entonces esa gota lo que hace es incrementar el área interfacial, ujú, de manera que sea más rápido el despojo, pero además pues la agitación incrementa el transporte de iones y otras cosas, ¿no? Eh, qué es lo preocupante de esto? Que si agitamos mucho, emulsionamos. Y para romper una emulsión también tarda mucho, mucho tiempo. Entonces, como no tenemos tiempo, hay que evitar la emulsión, ¿no? Hay que generar gotas, pero no emulsión. Entonces, por ahí hay un compromiso de cuánto podemos agitar. Eh, y bueno, aquí pues sería la carga eléctrica, algunas otras cosas, ¿no? Entonces, vean que el control de proceso pues también tiene su complicación, ¿no? Igual que aquí. Todos los procesos pues tienen una complicación en el control. Hay que conocer la física del proceso para poder saber cómo optimizarlo y cómo controlar esas variables, ¿sale? Otro ejemplo, la electrorefinación de cobre. Este es un proceso que se da después del proceso pirometalúrgico de obtención de cobre. Les decía que cuando tenemos un mineral de baja ley, pues lo procesamos mediante métodos hidrometalúrgicos, pero cuando es un mineral con alta ley, lo hacemos en procesos pirometalúrgicos. Ahora, ¿cuál es la principal desventaja del proceso pirometalúrgico? Que al estar en contacto ese mineral con combustibles, con óxidos del mismo mineral, con escoria y metal fundido, entonces el proceso es un poquito más sucio, bueno, mucho más sucio que el hidrometalúrgico. Es más rápido, es eficiente energéticamente, pero es más sucio. Entonces, al final lo que obtenemos, pues son ánodos de cobre. En este caso, vean que obtenemos cátodos de cobre puros. En el caso del proceso hidrometalúrgico, lo que fabricamos son ánodos de cobre. Entonces son ánodos porque nosotros los vamos a someter a un proceso de electrorefinación en donde vamos a disolver el cobre depositado, o más bien el cobre que contienen esos ánodos, los vamos a llevar a la solución, y en esta pues vamos a transportar esos iones de cobre hacia unas placas de acero inoxidable. Entonces tiene que pasar todo el cobre de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, e irse depositando, y de esa manera pues obtenemos cátodos de cobre que ya son utilizables
para lo que sería la conductividad eléctrica, que acuérdense que eso, pues al depender de la pureza, pues queremos que nuestro cobre sea lo más puro posible. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que estamos disolviendo el cobre y eso libera sólidos inertes que se van al fondo, ¿no? Y esto que está en el fondo, pues se llama lodo anódico. Este lodo, pues no lo tiramos porque aquí vienen todas las tierras raras y algunos metales todavía de valor que todavía podemos procesar y recuperar, ¿no? Y pues el cátodo, lo que va siendo inerte, pues al final se desecha, lo que se puede procesar se procesa y obtenemos estos cátodos. Aquí, ¿qué creen que sea importante variar en este caso? ¿Qué podrían variar? La carga, ¿no, profesor? Carga eléctrica. La carga eléctrica, entre más diferencia de potencial haya entre estos dos, pues más rápido se va a disolver y más rápido va a crecer este. Entonces la carga es importante. ¿Qué otra cosa? ¿Qué se les ocurre? La forma de las placas, el tamaño, ¿creen que importa? Pues sí, ¿no? También tendría que importar hasta en donde se encuentra, ¿no? No sé si llamarlo estanque o Ok, entonces importa la forma porque pues mayor área pues va a hacer que sea más eficiente, pero pues también nos va a requerir más consumo eléctrico. Esta parte de lo que sería el tanque de electrorefinación pues también importa, no, nos interesa pues que el líquido que nosotros metamos aquí pues tenga ¿cómo se llaman? Tenga los compuestos químicos adecuados para poder llevar a cabo el proceso. Nos interesa la distancia entre estas dos placas, no es lo mismo que estén separadas 10 centímetros a que estuvieran separadas 1 metro, porque pues el cobre tiene que recorrer toda esa distancia. Aquí también podríamos considerar la agitación. Ahora, ¿cuál es el peligro de meter agitación? La ventaja, primero, la ventaja de agitación es que siempre te acelera un proceso, ¿sale? De tener agitación, siempre te va a acelerar un proceso. Entonces el cobre ya no solo se desplaza por la diferencia de potencial eléctrico y por la diferencia de concentración, sino que además al meter la agitación, pues vamos a trasladar más rápidamente ese cobre que se va liberando hacia la otra placa y se va a depositar más rápido. Pero aquí tenemos un sólido que no queremos que se deposite, pero que si agitamos muy fuerte, pues lo que va a pasar es que se va a empezar a levantar este polvillo. Y entonces este polvillo, al verse arrastrado por esa misma agitación, a lo mejor queda dentro de las placas. Y entonces en lugar de electrorefinar, pues estamos ensuciando lo que sería nuestro cobre nuevamente y pues no estamos teniendo un buen proceso, ¿no? En general, pues es complicado, ¿no? Controlar todo lo que involucra la electrorefinación. Otro proceso, vamos a ver, ¿qué es la aceración? La aceración o siderurgia, pues es la forma en la cual nosotros obtenemos el acero. Como ya les había platicado anteriormente, pues el acero es la base de la sociedad, entonces eso es un proceso que pues tiene una importancia muy grande. De hecho, de todos los que hemos visto, pues es de los más grandes, ¿no? Son plantas gigantescas, se procesan toneladas y toneladas de acero diariamente, se producen, y pues bueno, tiene su importancia, ¿no? Entonces, el proceso en términos generales, pues es una serie de procesos individuales que al final nos van a llevar de partir de un mineral a lo que sería una preforma de acero, ¿sale? Entonces, bueno, empezamos de un mineral. Ahora, dependiendo de la cantidad de valor que tenga este mineral y de los combustibles que tengamos disponibles, pues se puede procesar mediante un alto horno, que si no conocen uno, pues en Monterrey hay algunos, hay un museo del alto horno, entonces es interesante para los metalúrgicos visitarlo, o puede ser procesado mediante la reducción directa. Entonces, este alto horno funciona con el mineral de hierro, que se deposita en una capita. Luego le agregamos el combustible. El combustible va a ser carbón, ajá,
que nosotros vamos a procesar mediante una sublimación y algún otro proceso para generar coque, que el coque es el carbón refinado. La ventaja de tener coque en lugar de carbón es que el coque tiene más capacidad de combustible, va a generar más energía cuando se queme. Entonces el carbón pues es menos eficiente porque es más sucio. El coque pues como está ya refinado, está limpio, pues nos va a dar más potencia, ¿no? Pues agregamos nuestro mineral, agregamos coque y agregamos piedra caliza, que la piedra caliza nos sirve como fundente. El fundente lo que va a hacer es atrapar las impurezas que se lleguen a liberar del mineral. Y bueno, la idea de la piedra caliza pues es controlar la composición química de esa escoria que vamos a ir formando, que la escoria es todo lo que no sea metal, todos los óxidos, toda la basura pues va flotando y se va posicionando en la parte de arriba de ese material, de ese material fundido. Y bueno, eso al final pues lo tenemos que separar, ¿no? Entonces la piedra caliza pues lo hace más estable y atrapa todo ese residuo que nosotros estamos generando. Entonces esto funciona metiendo capas alternadas de mineral, carbón, piedra caliza, mineral, carbón, piedra caliza, mineral, carbón, piedra caliza. Entonces hacemos una torre gigantesca muy alta y entonces ya tenemos un horno alto, ¿no? Un alto horno. Vamos a ir haciendo la combustión del carbono, entonces en la parte de abajo pues tenemos una temperatura muy elevada y en la parte de arriba pues va bajando, ¿no? Y bueno, por la parte de abajo tenemos nuestro metal, nuestro material metálico, que en este caso se llama rabio, y ahorita hablamos de la rabio. Pero bueno, obtenemos el arrabio y obtenemos una escoria. La escoria pues la vamos tirando y el arrabio pues es el que vamos a seguir procesando. La otra posibilidad es que hagamos una reducción directa. Entonces, la reducción directa requiere que usemos un desreductor o un reductor, sí, un reductor gaseoso, ¿no? Y un mineral que tenga un cierto tamaño muy específico. Entonces, antes de pasar a lo que es la reducción directa, lo que hacemos es hacer briquetas o hacer pellets, que son aglomerados del mineral, y los procesamos aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agregar el gas que va a estar en contacto con esos pellets, generalmente, que son pelotitas de mineral, que van a estar reduciéndose con ese gas para obtener el hierro metálico. Aquí lo que obtenemos es hierro esponja. Entonces una cosa importante de este proceso de reducción directa es que uno de los más importantes es el proceso ILSA, que se desarrolló aquí en México, y lo tenemos porque pues, nosotros somos productores de gas natural, entonces tenemos la materia prima y pues con algo de ingenio pues se aprovechó, ¿no? Para generar un proceso que produce muy buen resultado, ¿no? Entonces aquí obtenemos hierro esponja. ¿Por qué se llama hierro esponja? Porque lo que estamos haciendo en la reducción directa es que vamos reduciendo el óxido para generar el valor metálico, pero pues eso va liberando resquicios adentro del mineral y al final lo que obtenemos pues es una pelotita porosa de hierro. Y esa pelotita porosa pues tiene a veces gas atrapado. Entonces ahí el hierro esponja tiene una cierta capacidad explosiva que hay que tener cuidado, pues se puede reventar. Así que hay que tratarlo pues con cuidado, no es muy peligroso, pero sí podría llegar a reventarles, ¿no? El hierro esponja. Entonces aquí hierro esponja, aquí arrabio. El arrabio en inglés se llama pig iron. Entonces pig es de puerco. Entonces, como su nombre lo indica, es un metal que está muy sucio. Y está muy sucio porque aquí teníamos camas de hierro, carbón y piedra caliza. Entonces, las camas hierro, carbón, piedra caliza hace que al mismo tiempo ese mineral que se está convirtiendo en metal hace que el metal esté en contacto con los óxidos inertes del mineral, que no queremos. Está en contacto con el combustible, está en contacto con los gases que se producen de la combustión, está en contacto con todos los óxidos que se van formando y con la escoria que se va produciendo. Entonces, eso al final pues hace que tenga una composición pues bastante sucia, ¿no? Y sucia me refiero a que tiene muchos elementos de aleación que no deseamos. Y además pues puede tener impurezas, puede tener óxidos atrapados, puede tener muchas cosas, ¿no?
Entonces, bueno, este es el metal que vamos a seguir procesando. Y de este lado, pues el hierro esponja, pues es un metal que es casi, completamente metálico, va a tener pocas impurezas, y lo que sí tiene es que tiene algunos gases atrapados, y puede llegar a tener algunos restos del mineral, pero son realmente pocos, ¿no? Entonces, este es un metal relativamente puro, este es un metal bastante impuro. Entonces, dependiendo de cuál de los dos, pues vamos a seguir otra ruta de procesamiento. En el caso de la radio, pasa al horno básico de oxígeno. ¿Cómo funciona el horno básico de oxígeno? Pues lo que hacemos es agregar ese metal líquido a nuestro horno y lo vamos a procesar mediante una lanza de oxígeno supersónico. Entonces, esto va a inyectar un flujo supersónico de oxígeno que va a reaccionar con todo lo que no queremos que esté en el arrabio. Sobre todo va a tener un contenido de carbono muy elevado, porque pues estaba en contacto con carbono, entonces hay mucho carbón disuelto aquí. Entonces queremos oxidar todo ese carbón, y reducir la composición al límite de lo que nosotros llamamos un acero. ¿Cuál es el límite para llamar una aleación hierro-carbono acero? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto carbón podía tener un acero? No me acuerdo si .8 o 2. Es 2. 2.8 también es importante, pero es otra cosa. Ahí tenemos el punto eutectoide, que es donde se forma la perlita. Entonces, muy importante en el acero, pero el límite es 2. Entonces, bueno, hasta 2% de carbono. Entonces, aquí queremos llevarlo a que tenga menos de 2%. Y aquí generalmente tiene un 4, así tiene bastante, ¿no? Entonces, aquí le inyectamos oxígeno y todo ese carbón pues está reaccionando. Entonces, ese carbón, al estar reaccionando, que en realidad pues, lo estamos quemando, va a liberar mucha energía térmica. Y al final, pues lo que obtenemos pues es un acero primario, ¿sale? Un acero primario que pues tiene todavía sus problemas, pero ya es acero, ya es acero. Aquí, si tenemos hierro esponja, pues pasamos a un horno de arco eléctrico. ¿Por qué? Porque el metal ya es relativamente puro. Entonces aquí si lo pasáramos a un horno básico de oxígeno, no nos va a generar el calor necesario para mantenerse fundido o para fundirse, porque aquí acuérdense, además está sólido. Aquí es un líquido. Entonces, no nos va a generar la cantidad de calor que nosotros requerimos. Eh, por lo tanto, pues lo pasamos por este horno de arco eléctrico, ¿no? Entonces, en este horno de arco eléctrico, la potencia, pues nos dan estos 3 arcos principalmente. También va a tener una serie de quemadores, y bueno, pero simplemente pues son para mantener la atmósfera y sí ayudan un poquito al calentamiento del metal, ¿no? Pues lo que hacemos pues es que con estos arcos generamos arcos eléctricos como los que generaríamos en una soldadura, y eso pues nos va a generar mucho calor y vamos a fundir el metal. En cualquiera en este caso pues podríamos incluso pues meter alguna ferroaleación para poder ajustar la composición y que sea la de un acero primario. Ahora vean que aquí hay una chatarra que dice que puede entrar al horno de arco eléctrico o al horno básico de oxígeno. ¿Por qué? Nosotros tenemos acero primario y acero secundario, ¿sale? En el caso del acero primario, es el que se produce a partir del mineral. Entonces, el que sale de aquí es primario, el que sale de aquí es primario. Pero si tuviéramos aquí, si partiéramos de chatarra, la podemos procesar en el arco eléctrico para generar lo que llamamos acero secundario, o lo que sería acero reciclado, ¿no? Entonces, esta es otra forma de obtener. Aquí podríamos agregar hierro esponja y chatarra también para ajustar un poquito la composición química y obtener algo más cercano a lo que queremos. Pero bueno, esta chatarra pues, se puede procesar por sí sola dentro del arco eléctrico, o bien en combinación con el hierro esponja, o podemos procesar el hierro esponja. Aquí entra por otra razón. No podemos procesar chatarra solo chatarra en el horno básico de oxígeno, porque no nos daría la temperatura, no elevaría la temperatura lo suficiente, porque no tiene mucho carbono, entonces no está quemando mucha composición, ¿no? Entonces aquí entra por otra razón. ¿Alguien tiene una idea de por qué entra aquí? ¿Por qué creen que pudiera entrar? Que pudiéramos requerir.
Chatarra. ¿Por qué querríamos agregar chatarra aquí? Aquí es porque si queremos reciclar, aquí lo vamos a fundir y vamos a obtener acero otra vez. Pero aquí es por otra razón. ¿Será como para quitarle mayores impurezas o otro tipo de cosas que tenga encima pues, en este caso, el hierro o el metal? No es tanto si podemos ajustar cierta composición química con la chatarra. Por ejemplo, si tuviéramos una chatarra que sea un acero de muy bajo carbono, pues aquí a lo mejor nos ayuda, ¿no? A bajarle la cantidad de carbono. Pero más que nada es para absorber temperatura, para absorber energía térmica. Porque como esto está quemando mucho, muy rápido, porque además es supersónico, se pone muy cachondo y pues esa temperatura podría llegar a ser peligrosa. Pues para mantenerla en límites controlados se agrega chatarra para bajar esa temperatura, ¿sale? Entonces sí nos sirve para ajustar composición química, sí también, pero su principal función es fundirse y absorber parte de toda esa energía térmica que nosotros estamos produciendo. Pues bueno, como sea, ya llegamos de los dos lados a la ruta, al acero primario, ¿sale? Acero primario, acero primario. Pues el acero primario todavía tiene problemas, tiene impurezas, tiene gases disueltos. Sobre todo aquí puede tener mucho oxígeno disuelto, ¿no? Estamos agregando mucho oxígeno, podría tener mucho. Entonces tiene impurezas, oxígeno disuelto, todavía no tiene la composición que necesitamos. Y bueno, a lo mejor no está tan homogéneo como nosotros deseamos. Entonces las dos convergen en lo que se llama el horno olla. Y este horno olla es el horno de refinación secundaria del acero. Entonces, hay otras opciones, pero casi todos usan el horno olla. La olla, vean que también tiene 3 arquitos, pero pues estos arcos no tienen la potencia de estos. Estos no son para fundir, son para mantener temperatura. Aquí también vamos a meter ferroaleaciones que nos ayuden a ajustar la composición química. Aquí la olla tiene gas de inyección de gas por el fondo, más bien, inyección de gas por el fondo. Ese gas tiene 2 funciones. La primera es que absorbe los gases disueltos, eliminándolos. Y la otra es que por la boyancia, esas burbujas dan agitación a lo que sería este metal. Y entonces la agitación pues nos ayuda a acelerar todos los procesos que se llevan a cabo. También aquí en la olla pues tenemos bueno, tenemos la agitación, tenemos una capa de escoria. Aquí le podemos agregar un escorificante para que todas las impurezas floten y sean atrapadas por esa escoria y de esa manera pues poder reoxidarla. Entonces de este lado pues vamos a obtener ya un acero limpio, homogéneo química y térmicamente, con la composición ajustada, sin gases disueltos y sin impurezas que podrían ser óxidos que quedaron de todo el resto de cosas que le estuvimos haciendo al pobre acero, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que lo tenemos nuestro acero con las concentraciones y temperaturas que requerimos para su vaciado, pues la pasamos al proceso de colada continua. Y este proceso, pues lo que hacemos es ir vaciando ollas en lo que llamamos distribuidor de colada continua o artesa, que es como una pecera, en donde pues vamos metiendo vamos vaciando las ollas y por gravedad va controlando el flujo de metal. Pues el metal pasa por unos moldes permanentes enfriados con agua que nos permiten una rápida solidificación y al mismo tiempo pues le vamos dando forma mediante rodillos. Entonces por aquí pues empieza a solidificar. La parte del medio todavía no está completamente solidificada, pero llegando a este punto donde termina la deformación, ya tiene que estar completamente sólido para que pasando por los moldes pues lleguemos a una forma semiterminada del acero, ¿sale? El proceso siderúrgico lo que produce son formas semiterminadas, ya sea planchón, lámina, lingote o palanquilla, entre otras formas, de las cuales pues ya pasan a procesos de conformado y así ya obtenemos pues muchas partes de lo que sería el acero, ¿no? Entonces no sé si alguna vez han visto los camiones que transportan rollos de lámina de acero, pues son camiones, son rollos que pesan varias toneladas, ¿no? Cada uno.
y eso pues ya pasa a un proceso de estampado para generar, no sé, ollas, o para generar, puertas de la industria automotriz, o podemos generar palanquilla para hacer perfiles, o lingote para hacer, vigas, etcétera, 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 ¿no? Entonces ya esto ya se procesa aparte. Pues cada uno de estos, pues es un mundo, ¿no? Cada uno de estos, pues requiere de su control de proceso. Entonces así, pues para ver un poquito uno más a profundidad, pues podemos ver el proceso de colada continua. Pues les decía que la colada continua, aparte de que tenemos la olla, ¿no? La olla ya con nuestro metal, bueno, antes de pasar a la colada continua, ¿tienen alguna duda de aquí? No, profesor. ¿No? ¿Todo claro? Ok. Pues bueno, parte de que lleguemos a la colada continua, pues es que partimos de la olla, ¿no? Que ya tenemos un acero limpio y que podemos vaciar, ¿no? Entonces aquí en este acero, pues está flotando una escoria. Pues cuando vaciemos la olla, hay que tener cuidado de no vaciar la escoria. Ajá, se puede retirar o se retira un poquito antes, pero pues aquí también se empieza a formar, entonces hay que tener cuidado de la turbulencia que nosotros estemos generando. A mayor turbulencia, pues más se va a generar y más va a arrastrar cosillas, ¿no? No queremos cosillas aquí, entonces hay que tener cuidado. Entonces estamos vaciando la olla, vaciamos a lo que sería el distribuidor o artesa. Artesa es esta forma geométrica, es como un lingotito. Y por gravedad, o más bien por la altura que tenga lleno, o sea, por presión metalostática, pues va a tener un flujo de salida. Entonces el flujo de salida pasa a un molde que tiene una cierta agitación, ya sea vibradora o electromagnética, que nos va a ayudar pues a homogenizar un poquito, ¿no? Entonces el molde está enfriado por agua, de tal manera que no se caliente, no se funda, y nos va a ayudar a solidificar rápido el acero. Entonces solidifica rápidamente, pero no solidifica por completo al inicio. Al principio, déjenme ver aquí. Ah, no, aquí no, no, déjenme ver si puedo. Ok, no, bueno, de tal manera, sí, les explico. Pues al principio, en medio, pues va a estar un corazón líquido. O sea, lo que lo solidifica es el exterior para mantener la forma. Pero el centro de esto tiene todavía líquido. Entonces, hay que controlar la solidificación muy precisamente para que cuando llegue aquí, ya esté prácticamente sólido, ¿sale? Ya todo esté sólido. Pero saliendo del molde, lo único que está sólido es como la carcasa exterior. En medio está líquido. Entonces, imagínense que aquí se rompe, pues aquí se desparrama metal líquido y tenemos un problemón, ¿no? Eh, bueno, entonces, mediante estos rodillos, y estas toberas espiradoras que lo que hacen es enfriar la superficie, pues vamos a terminar de solidificar para que vayamos dando la forma mientras todavía está caliente y al final pues terminar con nuestra barra, ¿no? De aquí viene esta que es la barra falsa, que sería el inicio del proceso. Prácticamente nunca la van a ver, salvo el primer día. Solo deberían verla el primer día que se opera esta planta. Nunca debería verse, salvo que le vayan a hacer un mantenimiento al equipo o algo así, porque cada minuto que está parado esto, pues son miles, cientos de miles de dólares que se pierden, ¿no? Entonces hay que tener mucho control. No puede parar nunca la corada continua, porque volverla a arrancar tarda muchas horas y pues, son pérdidas millonarias las que tendríamos, ¿no? Pues por ahí pues hay que tener mucho control, mucho cuidado. ¿Y qué variables se les ocurre que podrían ser importantes en este proceso? No sé si influiría la velocidad, digo, en la que va.
O sea que no Influye, puedes ni subirla ni bajarla, o sea, sino ajá, mantenerte en una velocidad continua. exactamente, hay que mantener la velocidad lo más continua posible. Ahora, esa velocidad viene dada por el flujo másico que tenemos. Ese flujo viene por la presión metalostática y esa presión nos la da la altura de metal que tenga la artesa. Entonces tenemos que controlar, o sea, para controlar esa velocidad, lo que controlamos es la altura del líquido que vaya a tener esto. Entonces tenemos unos rangos, como esta altura no puede ser fija, porque pues se va llenando con las ollas, entonces va a bajar un poquito, va a subir un poquito, pero sí tenemos que controlar ese rango de altura, muy, muy, muy específicamente, para que nunca se nos corte el flujo de metal o nunca sea tan grande que no dé tiempo a la solidificación, ¿no? Entonces sí, la velocidad es muy importante. La temperatura de vaciado es muy importante, la temperatura a la cual vaciamos la olla, porque dependiendo de esa altura, pues es la transferencia de calor que requerimos en el molde para que se solidifique. Otra es esta reducción de diámetro. Aquí no se nota mucho, pero pues estos rodillos primero están más separados y cada vez se van juntando más. Ajá. Entonces, de manera que al final pues tengamos el tamaño o el espesor que queremos de la preforma. Entonces, esto pues va a ir modificando el material, así que pues hay que hacer que esto sea muy gradual, o que incluso haya zonas al final, sobre todo, en el cual sea el mismo, ¿no? Tamaño de separación, en caso de que tengamos que irla, como trabajando. La otra es, por ejemplo, estas toberas estriadoras que sirven para enfriar, pues también tenemos que controlar que no sea tan agresivo el rociado como para que se genere mucha cascarilla, que la cascarilla es el óxido que se le forma alrededor a la preforma, porque pues esos son pérdidas también de material, ¿no? También hay que considerar. Pues hay muchas variables, el número de salidas de la artesa que pueda tener. Aquí adentro del distribuidor, pues también tiene un cierto diseño para que no entre y salga luego, luego, sino que haga un cierto recorrido. Después vamos a ver algún ejemplo de ello. Pero bueno, son muchas, muchas variables que hay que controlar, ¿no? El flujo de agua que pasa por el molde para controlar la temperatura que tenga, o sea, son varias, varias cosillas, ¿sale? ¿Tiene alguna duda de algún proceso que hayamos visto? ¿Algo de los materiales? ¿Alguna cosilla que comentar? Yo nada más una, profesor. Ujú. Después de los procesos, por ejemplo, hidrometalúrgico o pirometalúrgico, ¿de qué pureza sale cada uno? ¿Ya sea el cobre o el En hierro? en el Ajá. hidrometalúrgico, los cátodos y después de la electrorefinación, el cobre tiene que salir 99.9999% de pureza, o sea, no, para hacerlo en aplicaciones eléctricas, no te permiten tener una pureza inferior a 99.9999. O sea, sí necesita ser muy, muy puro para aplicaciones eléctricas. Ahora, del proceso pirometalúrgico, dependiendo de cómo lo obtengas, sí podríamos tener un cobre un cobre puro con calidad metalúrgica, es hasta un 99, 98,5% de cobre. Si lo queremos para hacer latones, hacer bronces, hacer alguna cosa con él. Entonces, de un proceso pirometalúrgico, pues sí tendríamos una composición que después vamos a refinar, si hay que refinarlo, ya sea con electrorefinación o con una refinación como la que tenemos aquí en la olla. Similar, no es el mismo proceso, es otro diferente, pero se refina para obtener una pureza 98,5, 99, si lo queremos para hacer aleaciones. En el caso de estos cátodos, o bueno, de estos ánodos de cobre, pues a lo mejor tienen una pureza de un 80, un 85 antes de la electrorefinación, pero sí se manejan más o menos esos rangos. Entonces, pureza electroquímica es 99,999, pureza metalúrgica puede ser hasta 98,5 dependiendo de tu proveedor. Se esperaría que fuera 99%, o 99,9, pero depende de la aplicación que vayas a usar, es la pureza. Y dependiendo de la pureza, pues es el costo, ¿no? Cuánto tienes que desembolsar para adquirir ese metal. Ok, muchas gracias, profesor. Ujú.
Si por ejemplo en la facultad tenemos de proveedor metales el Águila y nuestro aluminio puro tiene como un 98.5, o sea, es de lo más bajito, pero pues sale más barato, ¿no? Entonces, para las prácticas, pues está bien 98.5, ¿no? No necesitamos más, ¿vale? Este, ¿Alguna otra cosa? Bueno, si no hay más dudas, pues nos vemos la próxima clase donde vamos a ver ya las herramientas de la ingeniería de procesos. ¿Sale? Entonces nos vemos la próxima clase, muchachos, ya no hay dudas. Ok, profesor. Muchas gracias. Vale, ¿Sale? profe, nos vemos. Gracias. Sale, nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. ¿Cómo es? Cuando lo borras, ¿no? Ya termina, ¿no?